Estimadas y estimados amigos, a nombre del Dr. Enrique Fernández Fasnacht, director general del Tecnológico Nacional de México, de la maestra en Ciencias Rocío Pulido Ojeda, directora de Docencia e Innovación Educativa, y de la maestra en Ciencias Irene Nevares Burgueño, del Departamento de Innovación Educativa, y un servidor, Leobardo Mendo Hostos, profesor e investigador del Tecnológico Nacional de México y CONACYT, le damos la más cordial bienvenida a este curso taller denominado Aula Invertida en el marco de la tercera jornada de formación docente. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Justificación del curso taller. Las condiciones impuestas por el desarrollo de la pandemia implican la continuidad del trabajo con el apoyo de la tecnología. El punto de partida en el Tecnológico Nacional de México es usar el ambiente tecnológico como un instrumento didáctico-cognitivo para optimizar el proceso de aprendizaje. Se hace indispensable, por lo tanto, sumar los esfuerzos para implementar proyectos de innovación educativa que abonen para lograr los aprendizajes requeridos. De ahí la necesidad de implementar el taller del aula invertida, que será de utilidad en esta etapa y puede convertirse en práctica habitual una vez resuelta la contingencia. Antecedentes del proyecto. En el marco del modelo educativo del Tecnológico Nacional de México, el modelo de educación a distancia considera al aula invertida como una estrategia didáctica donde se invierte la manera de hacer llegar los contenidos de los estudiantes. El objetivo principal de este modelo se centra en invertir la forma en que los contenidos son entregados para dar mayor tiempo a la práctica y a la aplicación de teorías y conceptos. Los contenidos son realizados en casa o en cualquier otro lugar donde se tenga acceso a las nuevas tecnologías por los estudiantes, y la práctica es realizada en las sesiones de clase. Propósito del curso taller. El propósito es capacitar a los profesores del Tecnológico Nacional de México en la integración a su práctica docente de los elementos del aula invertida. La competencia general a desarrollar en el curso taller es incorporar a su práctica docente los diferentes elementos del aula invertida mediante la planeación de un tema de una de las asignaturas que imparte. Como punto de reflexión, en este esquema haremos una comparación de la práctica tradicional contra la práctica en el modelo del aula invertida. Como podemos observar aquí, la práctica tradicional. El proceso de enseñanza-aprendizaje en la práctica tradicional se desarrolla de la siguiente manera. Durante la clase, el profesor es el expositor y el estudiante asume un rol donde escucha y toma notas. Fuera de clase, el estudiante resuelve la tarea, el estudiante repasa las notas de la asignatura. En el modelo de la estrategia del aula invertida, el proceso de enseñanza-aprendizaje, fuera de clase, el estudiante revisa los materiales de la asignatura en casa. Durante la clase, el profesor es guía y asesor. La tarea se resuelve en clase con acompañamiento del profesor. El estudiante asume un rol activo colaborativo y propone y soluciona. Para reflexionar sobre la importancia de aplicar el aula invertida, vamos a referenciar la investigación realizada por el Dr. Marzano a más de 2 millones de maestros en sus aulas en el 2014, y esta investigación fue replicada vía Twitter a más de 300 profesores en España en el 2017. La pregunta que guió la investigación fue: ¿a qué dedicamos el tiempo en clase? Los hallazgos fueron los siguientes. Entre un 58 y un 60% de los profesores dedican a explicar el contenido nuevo. Entre un 32 y un 26% los profesores lo dedican a la práctica del contenido visto.
Entre un 5 y 8% los profesores lo dedican en el aula a atender necesidades personales. Entre un 5 y 6% los profesores lo dedican al trabajo cognitivo de orden superior. Como podemos observar, fueron hallazgos referenciados con el trabajo cognitivo de orden superior. Fueron en un menor porcentaje. Para relacionar la investigación realizada por el Dr. Manzano, presentada en la diapositiva anterior, consideraremos como referente teórico la taxonomía de Bloom y el aprovechamiento del tiempo en clase. Como podemos observar aquí en este esquema, vemos esta pirámide de los niveles cognitivos desde el pensamiento de orden inferior, hasta el pensamiento de orden superior. Como podemos ver aquí, en la taxonomía de Bloom se propone ir ascendiendo en estos niveles cognitivos desde recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Desde un pensamiento de orden inferior hasta un pensamiento de orden superior. Pero en base a los resultados de la investigación del Dr. Manzano, podemos observar que solo un 5% de los profesores expresaron que se dedican a evaluar o a crear. Podemos observar aquí en esta diapositiva que el mayor porcentaje de los profesores en el aula lo utilizan para recordar y comprender, estando en el nivel más bajo de la taxonomía de Bloom. Pero, ¿qué es el aula invertida del TEC-NM? Es un modelo pedagógico enmarcado en el socioconstructivismo, en el que la instrucción directa se mueve desde un espacio individual hacia un espacio grupal, y el espacio resultante se transforma en un aprendizaje activo colaborativo en el que el profesor guía a los estudiantes a medida que aplican los conocimientos y puede participar activamente en la tarea. ¿Pero cuántas fases tiene el aula invertida del TEC-NM? El aula invertida del TEC-NM tiene 4 fases. La primera es la planeación, la segunda fase es antes de clase, la tercera fase es durante la clase y la cuarta fase es después de la clase. Para cumplir con el propósito del curso taller, es importante analizar qué representa la planeación didáctica del aula en el marco del aula invertida. Para definir la planeación didáctica, vamos a estudiar qué representa una secuencia didáctica. Una secuencia didáctica son conjuntos de actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje, es decir, acciones que realiza el estudiante para construir nuevos conocimientos. ¿Qué características debe tener una secuencia didáctica en el marco del aula invertida? Cada actividad incluida debe ser significativa en sí misma y pensada en función de los objetivos específicos. Todas las actividades deben encontrarse articuladas y organizadas de tal modo que trabajen juntas para permitir el cumplimiento de un objetivo de aprendizaje mayor. Responden a un diseño en que cada actividad constituye una oportunidad de aprendizaje en el que la secuencia de actividades propuesta a los alumnos no resulta casual, sino intencional, en función de los objetivos de aprendizaje planeados. En la diapositiva anterior estudiamos la definición de una secuencia didáctica o instrumentación didáctica en el marco del modelo del aula invertida del TEC-NM. Vamos a dar inicio a las fases que componen el modelo del aula invertida, y la fase número 1 es la planeación del tema. En esta fase, el mentor es el profesor. Las actividades que debe realizar el profesor en esta fase son las siguientes. Como punto número 1, identifica
en el programa de estudios de la asignatura cuáles temas y subtemas se abordarán con la estrategia del aula invertido. Como número 2, el profesor define las actividades de enseñanza y determina el número de sesiones requeridas. Como número 3, define las actividades de aprendizaje antes, durante y después de clase. Como número 4, selecciona o elabora, en caso necesario, los recursos y materiales didácticos, así como los medios para proporcionarlos a los estudiantes según la forma que sean requeridos. Como número 5, el profesor define las evidencias de aprendizaje que el estudiante deberá realizar y el tipo de evaluación. Como número 6, diseña los instrumentos de evaluación que le permitirán recabar los hallazgos necesarios. Como podemos observar en esta diapositiva, estamos articulando el trabajo que se hace en la fase número 1 por parte del profesor directamente con el llenado del formato de la secuencia didáctica del aula invertida. En esta fase número 1 podemos observar aquí que son 6 puntos que se tienen que cumplir, que se tienen que llenar en el formato para ir avanzando y desarrollar la fase de planeación. Ahora vamos a analizar en este esquema la fase número 2, que es antes de clase. Una vez desarrollado la fase número 1, que es la planeación, en la fase número 2 es un trabajo que debe realizar antes de clase, en donde el profesor indica los recursos educativos que el estudiante utiliza, comunica las actividades que debe realizar fuera de clase, establece las evidencias que permitan verificar su cumplimiento. Por parte del estudiante, revisa los recursos educativos las veces que sean necesarias, realiza actividades que se indicaron, elaborando las evidencias a presentar, y comparte entre sus compañeros las dudas, opiniones y formas de trabajar para la revisión de los recursos didácticos. Esto lo realiza en el foro de trabajo. Es importante puntualizar aquí que el profesor debe de desarrollar videos interactivos que permitan al estudiante tomar notas, realizar algunos cuestionamientos, hacer lecturas de PDFs y todos los instrumentos que sean necesarios para que el estudiante, antes de llegar al salón de clase, pueda reflexionar, analizar y comentar sobre el tema en estudio. Para hilar o hilvanar lo que se debe desarrollar en la secuencia didáctica del aula invertida, el trabajo antes de clase serían los puntos 7, que es descripción de la forma de trabajo, el punto número 8, que son las actividades de aprendizaje que debe de realizar el estudiante, y el punto número 9, el material didáctico que debe realizar por parte del estudiante. Uno de los puntos importantes a considerar en esta fase número 2 antes de clase es la interactividad con la tecnología. En esta etapa, en esta fase número 2 antes de clase, es muy importante utilizar los videos interactivos desarrollados por parte del profesor al momento de hacer la curación de contenidos y hacer uso de algunos software que le permitan realizar esas tareas por parte del alumno al interactuar con el video. Así, el alumno poder contestar o interactuar con el video obteniendo información importante sobre el uso de metodologías, teoremas, algunas definiciones en torno al tema en estudio, y también le permite al docente obtener información
para darse cuenta si el estudiante realmente está comprendiendo, está conceptualizando el tema de estudio. En esta etapa es muy importante referenciar al doctor Raúl Santiago del equipo pedagógico del aula invertida, donde nos comenta lo siguiente. En la etapa antes de clase es muy importante enseñar a los estudiantes o alumnos no a ver el video, sino a interactuar, a mirar el video, ¿sí? Es muy importante que el estudiante interactúe con el video para que obtenga información que le permita conceptualizar el tema en estudio. Otra recomendación realizada por el doctor Raúl Santiago en esta etapa, en esta fase número 2 antes de clase, sí, es desarrollar el material propio para construir ese proceso afectivo, cognitivo que debe existir estudiante-profesor. Y uno de los puntos para desarrollar este binomio afectivo-cognitivo es realizar videos propios, logrando esa conectividad, esa área afectiva, cognitiva, que permiten estos videos. El desarrollo de estos videos interactivos antes de clase le permite al estudiante visualizar el video tantas veces como sea necesario hasta comprender el tema en estudio, hacer un review, hacer un stop y tomar notas necesarias para ir construyendo su aprendizaje activo. En esta fase número 3 del aula invertida es el trabajo que se realiza durante la clase. Es un trabajo de interacción, ida y vuelta entre el profesor y el estudiante, donde el profesor toma un rol de coach, de asesor, donde aplica estrategias para la aclaración de dudas o inquietudes, considerando el feedback del trabajo realizado antes de clase. Organiza las actividades de aprendizaje activas, colaborativas y sinérgicas. Promueve el aprendizaje personalizado a través de la realimentación docente-estudiante. Propicia actividades de autoevaluación y coevaluación del trabajo realizado. Proporciona recursos educativos complementarios y propone actividades adicionales en caso requerido. Motiva al estudiante a profundizar sobre lo aprendido y a seguir aplicándolo en otras situaciones y contextos del ámbito de interés profesional. Por parte del estudiante, participa activamente en las estrategias para la aclaración de las dudas o inquietudes respecto al tema en estudio. Participa de forma activa, colaborativa y realiza la sinergia en actividades de aprendizaje. Participa en actividades de autoevaluación y coevaluación del trabajo realizado. Propone recursos educativos y actividades adicionales para ampliar o profundizar la comprensión del tema. Profundiza sobre lo aprendido y sigue aplicándolo en otras situaciones y contextos. Para articular en esta fase número 3 durante la clase, el trabajo que se debe realizar en la instrucción didáctica en los apartados del formato, número 10, que es actividades de aprendizaje, número 11, que es las evidencias que debe presentar el estudiante, el número 12, que es actividades del profesor, 13, tiempos para llevar a cabo la actividad, número 14, tipo de evaluación a realizar en esta
fase número 3 durante la clase. ¿En qué momentos se va a evaluar? Número 16, actividades que debe realizar el profesor, actividades del profesor para la evaluación. Y número 17, ¿qué instrumentos se van a utilizar en esta fase número 3 durante la clase? Las estrategias didácticas activas colaborativas basado en retos de interés profesional. Algunas recomendadas en esta fase número 3 durante la clase son las siguientes. El aprendizaje basado en problemas. En un ambiente donde hay una interacción entre estudiante y profesor y entre estudiantes, donde en ese ambiente se trabaja en base a la definición de problemas con la intención de obtener información, de realizar lluvia de ideas para obtener información en un trabajo colaborativo, activo, y también en esa metodología con la intención de presentar resultados para desarrollar estas competencias blandas de comunicación oral y escrita. Otra estrategia que se utiliza en esta fase número 3 durante la clase es el aprendizaje basado en proyectos. Con un ambiente de activo colaborativo en donde se plantea el proyecto que origina un reto profesional, en donde se trabaja con la organización, la investigación, la lluvia de ideas, se definen los objetivos del proyecto, se realizan planes de trabajo mediante diagramas de Gantt, se hace ese diseño de experimentos, se implementa y se presentan los resultados ante una comunidad científica. Ambientes propicios que originan retos en los estudiantes. Otra estrategia que se trabaja aquí en la fase 3 es el método de casos, en donde se plantea un estudio del caso, de una situación práctica de interés profesional, se realizan debates de ideas, negociación, se desarrolla las habilidades blandas sobre la negociación, manejo de conflictos y toma de decisiones y una comunicación oral y efectiva. Otra estrategia que se trabaja aquí en esta etapa de aprendizaje activo colaborativo son los objetos de aprendizaje, donde se trabaja con la definición de una visión general de un objeto, donde se plantea un contenido, una actividad muy específica y se trabajan algunos ejemplos y contraejemplos para desarrollar la habilidad de justificaciones o argumentaciones, y se realiza mediante una evaluación escrita. Otra estrategia de aprendizaje activo colaborativo es una investigación guiada, donde se determinan los objetivos que se pretenden, se estructura un formato de las evidencias que serán entregadas. En ese formato se califica la redacción, el desarrollo, el contenido, la metodología y se evalúa mediante una rúbrica. Estos son algunos de las estrategias. Claro, existen otras dependiendo de la naturaleza del tema que se está abordando. En esta fase número 4 del modelo del aula invertida TEC-NM, después de clase, el profesor, en base al trabajo interactivo colaborativo, el feedback y la evaluación formativa, continua, dinámica que se realizó antes y durante la clase, evalúa las evidencias generadas durante la clase y en función de las propuestas de mejora realiza los ajustes necesarios. Esto es muy importante, ese proceso de mejora continua, este proceso de feedback que se tienen los ajustes necesarios antes y durante la clase, le permite al profesor realizar
los ajustes necesarios en la marcha para afinar y obtener los resultados esperados. En esta fase número 4, después de clase, es importante hilar el formato de la secuencia didáctica o instrumentación didáctica que se deben de cumplir en los puntos número 18, que son las actividades de aprendizaje, punto número 19, que son las evidencias que debe presentar el estudiante, el punto número 20, que son las actividades del profesor que debe de realizar, el punto número 21, que es el tipo de evaluación que se debe de aplicar en base. Aquí es muy importante considerar las recomendaciones del Manual de Lineamientos Académicos Administrativos del TEC-NM, en el capítulo 21, y qué momentos, el ítem número 22, que son los momentos de la evaluación que se debe realizar, el número 3, las actividades del profesor que debe realizar para obtener su información, sus hallazgos, y los instrumentos que se le utilizarán se sientan en el número 24. Muy importante focalizar las actividades que se realizan en la fase número 4 después de clase, entre esa interacción o ese feedback que se comenta, ese ajuste en caso necesario de las actividades, donde el profesor evalúa las evidencias de aprendizaje generadas durante la clase, utiliza la experiencia adquirida en cada sesión, así como las propuestas de mejora o ese feedback que le comentaba para realizar los ajustes necesarios en la planeación de las sesiones siguientes, buscando que el estudiante transite de niveles básicos de cognición a los niveles superiores, por lo cual incluye la reflexión acerca de la metacognición del estudiante. En base a ese feedback que le hace llegar al estudiante con relación a las evidencias entregadas, y donde el estudiante en dado momento puede hacer un review de lo que sucedió en esa clase síncrona durante la clase y en esa clase asíncrona antes de clase. Y toda esa información la puede nuevamente visualizar el estudiante con referencia al feedback que le recomienda el profesor. El estudiante realiza los juicios y críticas del proceso, incluyendo contenidos, recursos, métodos y estrategias, lo que implica la metacognición y el aprendizaje autónomo correspondientes al nivel cognitivo de evaluación, estableciendo las bases para la creatividad e innovación. Pero, ¿cuál es el sistema de evaluación que propone el aula invertida del TEC-NM? Un sistema de evaluación situado en el proceso de aprendizaje hacia el desempeño profesional en la formación de competencias en los planos cognitivo, saber conocer y saber hacer, en el plano afectivo, saber ser, y en el plano social, saber estar, desarrollando capacidades de pensamiento de orden superior, resultado de aprendizajes profundos de pensamiento y de comunicación. Un sistema que proporcione información y feedback para, en caso necesario, hacer los ajustes pertinentes. Estimados amigos, el rol que juega el profesor en este tipo de modelos de aprendizaje es estratégico. El de un coach que apoya a sus estudiantes a desarrollar sus competencias transversales y verticales con la intención de enfrentar el mundo laboral actual. Estimadas y estimados amigos, espero que este video sea de utilidad en el diseño y la planeación de su instrumentación didáctica en este tipo de ambientes. Hasta la vista.